Vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3. Hoy en día vamos a estar viendo la oración del apóstol Pablo en los versículos 14 al 21. Y el tema de hoy es aprendiendo a orar por tus seres queridos. Aprendiendo a orar por tus seres queridos. Hemos estado hablando tocante cómo es que uno debe de responder bíblicamente en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción. También hemos visto de que debemos, aún en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, poder dar acción de gracias a nuestro Padre Celestial, dar acción de gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que Él nos ha dado una grande salvación y es eterna, aún en tiempos de aflicción. Y quizás has pasado por tiempos de prueba y hoy en día no estés pasando por una prueba, pero quizás conoces a un ser querido que esté pasando por una prueba, un hermano, una hermana en Cristo Jesús que esté pasando por pruebas. Entonces nosotros como cristianos en tiempos de, por decir, donde no estemos pasando por tiempo de aflicción o prueba, somos llamados a orar. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a orar, a diario orar. Y viendo a un ser querido que esté pasando por prueba, hay que orar por ellos también. Así que vamos a estar viendo cómo es que debemos de orar por ese ser querido, por los seres queridos que nosotros tenemos. Y sabe, a menudo nosotros oramos pidiéndole a Dios que Él llegue a cierto querido, cierto hermano en Cristo Jesús, hermana, familiar. Le pedimos a Dios que llegue a ese ser querido y lo libere del dolor, de la aflicción, de la prueba, de la deuda. Pedimos a Dios que sean libres aquellos seres queridos de la aflicción, de los tiempos dificultosos, tiempos de tristeza, de desánimo, quizás de depresión, quizás aún. Vamos a Dios y oramos y pedimos que sea algo que suceda rápido, que la liberación sea algo rápido. Ese es el deseo de nuestro corazón, a llegar en oración a Dios y pedirle a Dios: Dios, libera a cierta persona de su aflicción. Y deseamos en nuestro corazón que sea una oración respondida instantáneamente. Pero el propósito de este mensaje es para nosotros saber y poder ver de que nuestras oraciones a veces tal vez sean un poco miope. Nuestra oración es un poco ciega, no tiene cierto entendimiento o no entiende el propósito de Dios, o hemos entendido el propósito de Dios en las pruebas, al por qué es que Él permite las pruebas, pero se nos llega a olvidar. Y es por eso que nuestra oración llega a ser un poco miope, un poco ciega, no entiende. Y esperamos refrescar nuestra memoria y saber y entender de que Dios permite pruebas por alguna razón en nuestra vida. Hay propósitos en la prueba. Hemos llegado a hablar tocante a la oración, de cómo orar poderosamente por sus hijos, cómo orar. Hemos visto tocante los beneficios de las pruebas. Hemos visto cómo es que uno se puede beneficiar en las pruebas. Ahora, el hombre por naturaleza está interesado en su felicidad. Eso es por naturaleza. El hombre está interesado en su felicidad. Pero Dios está interesado en nuestra santidad. A Dios le importa, le interesa nuestra santidad. Y Él a veces permite ciertas pruebas llegar a nuestra vida, porque Él está interesado a santificarnos. Y ese es el llamado de Dios, nuestra santificación. Es lo que dicen las Escrituras. Dios está interesado en nuestra santidad. Y nosotros tenemos la tendencia de estar más preocupados con nuestras circunstancias, pero Cristo está interesado en que desarrollemos nuestra semejanza a Él, ya que fuimos salvos con ese propósito de ser
conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez más y más nos parezcamos más y más a Cristo Jesús. No al mundo, no a este mundo pecaminoso, sino a Cristo Jesús. No a la moda que puede estar hoy en día, lo que esté de moda, no a eso, sino a Cristo. ¿Qué es cómo es que Cristo es? ¿Cuál es la voluntad de Cristo para mi vida? Debemos de parecernos a Él, reflejarle a Él. Ese es el propósito de nuestra salvación. Es lo que nos dice Romanos 8. Que no se nos olvide eso. No nos vayamos a relajar y conformarnos y quizás tener la mirada aquí en este mundo, en esta tierra, en las cosas terrenales, y comenzar a pensar de que quizás nosotros somos llamados a ir conforme a la corriente de este mundo, porque eso no es nuestro llamado. Nuestro llamado es cada vez más parecernos más y más a Cristo. Lo digo porque, como le digo, hay personas en iglesias o hay iglesias que medio que bajan la guardia y poco a poco, en vez de parecerse más a Cristo, se parecen más al mundo. Es una triste realidad. Y tememos por ciertas iglesias que parecen que van hacia allá. Hace poco, no tanto tiempo, llegó a morir un hermano en Cristo Jesús, un pastor reconocido, predicando la palabra de Dios por más de 50 años, fiel al ministerio, pero tristemente, como ya no está el hermano en Cristo Jesús, la iglesia, es cuestionable lo que está sucediendo en esa iglesia, porque parece que tiene la tendencia de estar inclinándose a lo que no se estaba inclinando antes. Así que no debemos de bajar la guardia. Tenemos que tener cuidado. Porque sí, aún en iglesias donde tú llegues a tener un pastor que predique fielmente la palabra de Dios, si ese pastor el día de mañana no está, corre el peligro. Si es que no está otro pastor que tenga la misma convicción, corre el peligro de que poco a poco comience a desviarse. Bueno, les voy a contar una historia que quizás nos ayude a entender al por qué es que Dios a veces permite ciertas circunstancias de nuestras vidas. Y hoy en día no específicamente estamos hablando de nosotros mismos, sino vamos a hablar de cuando tú mires a un ser querido, a un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un padre, una madre, algún familiar, un primo, una prima, que es cristiano, o aún si no son cristianos. ¿Cómo es que uno debe de orar por ellos? ¿Qué debemos pedirle a Dios? Pero es más específicamente hablando de los cristianos. ¿Cómo debemos de orar por esos hijos, esas hijas? Que quizás hoy en día, por ejemplo, porque hay mucha influencia en el mundo, quizás no estén firmes en Cristo, quizás no tengan ese celo de Dios, esa convicción de Dios que deben tener. Bueno, había una vez un niño que había encontrado una oruga, un gusanito, y miró el gusanito de esa oruga y le gustó, le agradó cómo se miraba bonita la oruga. Y le pidió a su mamá: mamá, por favor, permíteme llevármelo a casa, permítelo yo tenerlo y tenerlo como una mascota, ¿verdad? Y la mamá, bueno, como el niño fue consistente, estuvo ahí, le dijo: bueno, pues te voy a dejar, pero tienes que ser responsable y cuidar esa oruga. Cuidar de esa oruga, alimentar y todo eso. Y es lo que hizo el niño. Ya agarró un frasco, lo preparó bien para que pudiese habitar ahí la oruga, el gusanito, y lo alimentó y pasó el tiempo, y de repente hubo una mañana que se despertó y miró que como la oruga andaba como colgando y andaba como actuando diferente, y se preocupó, le preguntó a su mamá: mira, yo creo que algo le está pasando a la oruga, ¿qué es lo que estará sucediendo? Y la madre miró y se fijó y se dio cuenta, captó de que esa oruga se estaba preparando para una grande transformación, una metamorfosis, un cambio radical, que ya sabemos, ¿verdad?, que va a llegar a ser una mariposa. Entonces, bueno, entendiendo el niño eso,
bueno, ¿cómo le diré? Le agradó, ¿verdad? Que un experimento, a ver esto, ¿cómo es que va a terminar esto? Y cada día se la pasaba mirando cómo iba la transformación, cómo pasaba el tiempo, y se daba cuenta que de repente en su cacún, en donde estaba la oruga, a veces se movía y se movía a veces, y había veces que no se movía. Entonces el niñito comenzó a preocuparse y dijo: ¿qué tal si la oruga, qué tal si de repente no tiene la suficiente, algo le está sucediendo, quizás esté muriendo o no tiene las fuerzas para liberarse de donde ha estado? Entonces se preocupó y llegó el niño, agarró unas tijeras y hizo una cortada para que la oruga, que ahora ya miró que estaba siendo transformada, una mariposa, pudiese se le hiciese más fácil a la mariposa, que ya estaba siendo transformada, salir de donde estaba, de su cacún, salir de ahí. Así que eso es lo que hizo. Y bueno, obviamente, pues sí, la mariposa comenzó a salir más fácilmente. Pero al salir bien, se dio cuenta el niño de que la oruga o la mariposa ya tenía el cuerpo hinchado, y sus patas no estaban, digamos, tan largas como formadas como debían de haber estado. Entonces el niño, por querer ayudar a la oruga, a lo que es ya la mariposa, en vez de serle de beneficio a la mariposa, no fue de beneficio, porque ahora la oruga estaba hinchada y sus patas no se formaron bien, y tristemente esa mariposa ya no llegó a poder volar, porque no se fortalecieron sus alas bien, sus patas no se formaron bien, y simplemente esa mariposa se la pasó el resto de sus días simplemente arrastrándose. A nosotros se nos olvida, o más bien a veces así es que como nosotros oramos por los demás. A veces también, igual como ese niño, nosotros cuando vemos a un ser querido pasando por una gran tribulación, una aflicción, algún problema, nosotros también vemos y quizás estamos viendo que están pasando tiempos dificultosos, y tenemos la tendencia, queremos orar y pedirle a Dios que haga, que los libere de cierto problema, y queremos que ya sea ya, el día de mañana ya sean libres de su aflicción. Pero hay un propósito al por qué es que ciertas personas pasan cierta aflicción. Algo que yo he aprendido durante los años es que a veces sabemos, esto lo voy a decir porque a veces quizás algunos dicen: sí, obviamente Dios es soberano, y Dios permite cosas en la vida del creyente porque tiene un propósito. Entonces, bueno, estamos contentos, me acuesto, me siento, me relajo, comemos, bebemos, y el día de mañana pues obviamente Dios va a hacer algo en su vida, tarde que temprano, y me relajo. No, obviamente no, ¿verdad? Hemos visto que Jesucristo, en un tiempo pasado mencioné esto, de que Jesucristo, obviamente Jesucristo, sabiendo la perfecta voluntad de Dios el Padre, sabiendo de que Dios el Padre es todo soberano, todopoderoso, y que tal como están las escrituras escritas se va a cumplir, obviamente Jesucristo no dijo: bueno, pues al fin y al cabo ya sé el fin, bueno, me la paso relajado. No, Él oraba, Él clamó a Dios el Padre. Somos llamados a orar y clamar a Dios al Padre, y no relajarnos, porque Dios tiene un propósito. Sabemos que también el propósito de nosotros acercarnos a Dios en oración no es para cambiar a Dios, sino es para que nosotros seamos cambiados para nuestro bien. Y he aprendido de que eso, sabiendo eso, de que uno ora por un ser querido que esté pasando gran aflicción, sí, queremos que ya sea la oración respondida el día de mañana, instantáneamente, y Dios a veces quiere que veamos su gloria, veamos su misericordia y su poder de liberar, y lo puede hacer, y a veces lo hace, pero a veces Él se tarda porque tiene un propósito. Cuando tú ves y oras por una persona y ves que pasa un tiempo, quizás un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no se ve la oración respondida, no es que Dios no esté escuchando, sino que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Pero a veces sí, Dios, a veces oramos y en unos días o una semana, Dios contesta. Pero cuando no ha contestado es porque no es que Dios no esté escuchando o que Dios no tenga un plan, sino que sí, Dios tiene un plan, un propósito. Está la persona siendo transformada, acercándose a Dios, siendo fortalecida esa persona.
A nosotros se nos olvida a veces de que Dios está en control. Dios es soberano, Dios tiene control. Y Dios sabe lo que está haciendo. Como hemos dicho, los caminos de Dios no son los más bonitos, pero sí son los más mejores. Y eso lo hemos aprendido por experiencia. Lo hemos dicho y lo hemos aprendido por experiencia. A veces no son los más bonitos, no son de color de rosa, pero son los mejores porque hacen su propósito, esas pruebas, esas aflicciones, porque nos transforman, nos fortalecen, nos acercan más a Dios. Y debemos de acordarnos de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, como nos dice en Efesios, la va a perfeccionar. Dios está obrando en nuestras vidas, tenemos que tener eso en mente. Así que en Efesios 3:14 quiero que notemos de que hay 5 áreas en las que nosotros necesitamos concentrarnos o concentrarnos cuando oramos por nuestros seres queridos. 5 áreas en las cuales debemos de concentrarnos, de orar por ellos, por los seres queridos. Primero, en los versículos 14 a 16, orar por fortaleza, orar de que ellos sean fortalecidos. Es necesario que tú te enfoques en eso cuando ores por tu ser querido, por tu hijo, hija, padre, madre, o una amistad, un hermano en Cristo Jesús. Orar por esto. Y si no son cristianos, orar de que lleguen a Cristo. Orar también por fortaleza espiritual. En los versículos 14 al 16 dice así, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahora Pablo obviamente sabe sobre la soberanía de Dios, y obviamente vemos que Pablo nos dice hay que orar, él también oraba. Obviamente él dice, bueno, vamos a relajarnos porque al fin y al cabo Dios va a hacer lo que va a hacer. No tengamos ese pensamiento, no tengamos ese carácter perezoso. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así que nosotros necesitamos orar para la fortaleza del hombre interior, que sean fortalecidos. A veces oras por fortaleza física, sean fortalecidos en lo físico. Bueno, no hay nada malo con eso, pero ¿qué del hombre interior? ¿Qué del hombre interior? ¿Qué de la vida espiritual? Orar que sea el Espíritu Santo llegando a esa vida y guiándola, acercándola más a Cristo. Que sean fortalecidos en lo interior, espiritualmente, sean fortalecidos. Que estén sanos espiritualmente hablando. Hay que orar en lo interior. No solamente por lo exterior, lo físico, sino que de lo interior. ¿Qué de ello? A veces hoy en día, por ejemplo, por el hecho de, bueno, esto siempre ha sido así, pero especialmente con las niñitas, a veces comienzan a crecer y comienzan a decir, mira, mi niñita está creciendo bonita, qué bonita se ve esto y el otro, qué bueno que tengan buena sangre, que se vean bonitas las niñas, pero ¿qué de lo interior? ¿Cómo se miran interiormente, espiritualmente? ¿Será que son bonitas en lo interior, en el corazón, en el espíritu? ¿Será que están siendo nutridas espiritualmente? ¿Será que buscan a Cristo, aman a Cristo? Esa es la pregunta. Es lo que debe de interesar. No es de estar ahí mirando, mira cómo se mira mi niñita, esto, y ya en algunas ocasiones hasta ahí tomándose foto, posean como el mundo. No somos llamados a reflejar el mundo. Somos llamados a exhibir a Cristo, a parecernos más y más como a Cristo y no al mundo. Así que hay que orar por fortaleza del hombre interior. Sea el Espíritu Santo llegando a esa vida, fortaleciéndola. Cada vez más y más conformada a la imagen de Cristo Jesús. Pero nosotros lo que hacemos es que oramos por el hombre exterior. Es la tendencia. Orar por lo exterior, lo exterior. No hay nada malo en eso, pero no se olviden de lo interior, de lo espiritual. Hay que orar por ello. Por los seres queridos. Que sean fortalecidos en lo interior, en el hombre interior, sea el Espíritu Santo obrando en esas vidas.
Segundo, nosotros necesitamos orar de que ellos en medio de la prueba desarrollen una comunión con Cristo. Desarrollen una comunión con Cristo. Nosotros a veces tenemos la tendencia de desarrollar un espiritualismo, un ritualismo en nuestras vidas. Y esto yo lo llegué a ver en ciertos lugares. Cuando yo me comencé a congregar en cierta iglesia, con el tiempo uno se da cuenta que uno desarrolla un ritualismo. Simplemente van a la iglesia simplemente por, no sé si decir por costumbre nada más, pero en su corazón no está el deseo realmente de llegar y conocer de Cristo, entender la palabra, vivir la palabra, simplemente nada más porque es una expectativa, ya llega a ser como algo normativo, simplemente voy y cumplo y ya me voy. Sino no, es de ir a la iglesia, alabar a Dios en gratitud, con acción de gracias, junto con los hermanos, y escuchar la palabra, buscar entender la palabra, guardar la palabra, vivir la palabra, aplicar la palabra, porque si no la aplicamos no va a haber crecimiento espiritual. Que no tengamos ese ritualismo. Que no sea así. Versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo. Quizás algunos dirán, bueno, para que habite Cristo, bueno, sí, para que tengan salvación. Bueno, en este caso tiene mucho más que ver que eso. No solamente para que sean salvos, sino para que habite Cristo. Y esto está hablando de que Cristo se sienta cómodo, se sienta en casa. Por ejemplo, si Cristo visitara tu casa hoy en día, literalmente visitara tu casa, ¿será que tendrías que esconder ciertas cosas? ¿Será que te preocuparía si Cristo literalmente va y visita tu casa? De ver lo que ves, lo que lees quizás, cosas así. ¿Será que Cristo se puede sentir en casa? ¿Será que le has dado todo a Cristo? Todo tu pensamiento, tu forma de pensar, de vivir, de ser, ¿es todo de Cristo? ¿Será que todos los cuartos de tu corazón son de Cristo? ¿O será que hay algunos cuartos que están ahí cerrados con llave, por así decirlo? ¿Será que Cristo puede llegar a sentirse en casa? Dice, para que habite Cristo, para que Él habite en nosotros. Nosotros necesitamos orar de que en la prueba ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Segundo, orar para que ellos tengan una más profunda comunión con Cristo. Si es que ya la tienen, que tengan una más profunda comunión con Cristo. Que crezcan en su comunión con Cristo. Que tengan una más profunda comunión con Cristo. Que en la prueba el Señor remueva todo aquello que les es estorbo en su crecimiento espiritual, en su cercanía con Cristo, en tener una más profunda cercanía con Cristo. Que Dios remueva todo aquello que a Él no le agrada. Orar, que Cristo remueva todo eso, y que cada vez más y más se parezcan más y más a Cristo. También hay que orar, tercero, la percepción de la persona del amor de Cristo por él o ella. Ahora, ¿qué es lo primero que la persona llega a pensar cuando llegan a estar en prueba? ¿Qué es lo que llegan a pensar a veces cuando la persona está en prueba? Cuando ellos están en prueba, a veces llegan a pensar, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué es que yo estoy pasando esta tribulación, esta aflicción, esta prueba? ¿Por qué yo y por qué no mi vecino, que no es cristiano? ¿Por qué yo y por qué no aquellos que, mira, parece que ellos están prosperando y tienen salud y tienen gozo y esto y el otro, pero ¿por qué yo? Y yo estoy aquí, mira, parece que estoy sufriendo, estoy enfermo, estoy pasando pruebas, estoy pasando aflicciones, quizás Cristo no me ama, quizás Dios no me ama, quizás Dios esté enojado conmigo. Comienzan a pensar todo esto. Comienzan a pensar esas mentiras. Porque obviamente llega el enemigo, comienza a poner esos pensamientos. Mírate, tú cómo estás, y mira el vecino, mira esto y el otro, cómo ellos están. Pero tú mira cómo estás. Quizás Dios no te quiere, quizás Dios no te ama. Quizás Dios ya se está olvidando de ti, quizás Dios ya se está alejando de ti. Es lo que uno comienza a pensar. Pero bueno, vea lo que las pruebas pueden hacer.
versículos 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. De conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo. Tú tienes que mirar hacia arriba a veces. Y recordar de que Dios es fiel a sus promesas. Recordar de que Dios es inmutable. Recordar de que el amor de Dios es inmutable. De que Dios te ama. Y de que Dios siempre va a estar ahí. Y de que Dios cumple sus promesas. Y como dije anteriormente, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Dios nos ama. Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, Dios a veces permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, porque Él quiere que nos acerquemos más a Él, para que oremos más, para que veamos su misericordia, veamos su gloria. Orar, Señor, ayúdalos a no escuchar las mentiras de Satanás. Porque Satanás llega. Llegan los demonios y te imponen en tu pensamiento mentiras. Por ejemplo, los consejeros de Job comenzaron a decir, quizás es que tú has pecado, quizás esto y el otro. ¿Qué tantas cosas le dirían a Job? Quizás por esto y esto. Quizás Job se alejó. Hablando también de la esposa de Job, lo que llegó a pensar. Dios ya te abandonó. Quizás Dios ya se olvidó de ti. Dios ya no te ama. Orar de que ellos no crean en las mentiras del enemigo, porque llegarán esas mentiras, llegarán esos pensamientos en tiempos de aflicción. Hay pruebas que te llegan, por más que sea, te llevan hacia ese camino, porque algunas son más duras que otras, y tienes que luchar con eso, y saber de que Dios es amor, y Dios nos ama, y el amor de Dios no cambia, pero Dios tiene un propósito, porque Él nos ama, y Él nos quiere moldear, ¿verdad? Muchos conocen el coro, ¿verdad? El alfarero, ¿verdad? En veces lo cantamos, el alfarero y esto, el otro, en veces hasta lloras y lo cantas y todo, pero cuando ya va el proceso, entonces ahí te olvidas, ¿verdad? Del coro. Y comienzas a decir, ¿por qué yo? Porque yo, bueno, es que tienes que entender, ¿verdad? Es un proceso. Vas a ser moldeado, pasar por el fuego. A veces es necesario que ese proceso sea así. Y es necesario. Por el hecho de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que ser moldeados. Se tienen que quitar ciertas cosas. Y a veces, conforme cada quien es diferente, y a veces algunos pasan ahí y es rápido el proceso, pero otros, como el carácter que tienen, a veces es más lento el proceso. Tienen que estar más tiempo. Pero es Dios obrando, porque eres de Él, porque eres su oveja, porque a Dios le interesa tu vida espiritual, tu santidad. Así que nosotros necesitamos orar. Señor, ayúdalos a poder ver tu amor. Ayúdalos a poder ver tu amor en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Que ellos puedan ver tu amor por ellos. Que lo puedan ver. Y que cierren el oído a las mentiras del enemigo. Y luego versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, que Dios controle todo en tu vida. Que conozcas grandemente de la misericordia, amor, fidelidad de Dios, la bondad de Él. Que tu corazón busque vivir para Él, vivir para Cristo, honrarle a Él, estar llenos de Dios. Así que cuarto, el desarrollo espiritual. Señor, ayúdalos, hazlos crecer para que sean como tú. Que sean como tú. Que sean como Cristo. Que reflejen a Cristo. Que vivan, sigan a Cristo. Honren a Cristo. Orar para que crezcan. Para que maduren. Para que conforme pase el tiempo sean formados más y más a la imagen de Cristo Jesús. Así que el desarrollo espiritual. Hay que orar.
Hay que orar de que ellos desarrollen, de que ellos amen a Cristo, sigan a Cristo, busquen de Cristo. Hay que orar. No se conformen simplemente porque van a la iglesia, sino que ellos vayan, que no sea un ritual, sino que sea de corazón, que tengan hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de justicia, que busquen a Cristo, busquen la santidad. Quinto, ora para que la gloria de Dios sea revelada en sus vidas. El Señor quiere que nosotros le glorifiquemos a Él en sus obras. Versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Nosotros queremos que nuestros seres queridos puedan ver de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas y aún mucho más de lo que pedimos. Que puedan ver de que Dios es grande en misericordia, grande en poder, grande en su amor. Puedan ver la grandeza de Dios y que glorifiquen a Dios, exalten a Dios, que den acción de gracias a Dios. Ora para que ellos puedan llegar a ver la sabiduría de Dios, de cómo es Dios sabio, la sabiduría de Dios, por qué Dios permite ciertas cosas, cómo es que Él sabe, y saber de que Dios es fiel a su promesa. Nada llegará a mi vida que yo no pueda sobrellevar, y si lo estás pasando es porque lo puedes sobrellevar y porque tiene un propósito, el moldearte a la imagen de Cristo Jesús. Versículo 20 dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Que ellos den honra y gloria a Dios, exalten a Dios, vean la gloria de Dios, vean la sabiduría de Dios. Así que ora para que primero fortaleza del hombre interior, segundo, tengan una buena comunión con Cristo. Tercero, que ellos puedan percibir el amor de Dios. Cuarto, tengan un desarrollo espiritual, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y quinto, que la gloria de Dios sea revelada, que testifiquen de la gloria de Dios, que hablen de Dios, que hablen de Cristo, puedan testificar de Cristo, le den honra a Dios, honra a Cristo. Vamos a ver aquí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Así que hay que orar a Dios, para que Dios obre en sus vidas. 2 de Corintios 1, 4, terminamos con esto. Dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no en algunas. No es que esta vez Dios olvidó de ti o Dios te ha dejado en esta, no. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pongámonos de pie.